En los últimos años, China ha llevado a cabo una expansión alarmante de su arsenal nuclear. Con las tensiones entre los Estados Unidos y China en su punto más alto, la amenaza de una guerra nuclear entre las dos grandes potencias es cada vez más probable. Pero, ¿cómo se desarrollaría tal guerra? ¿Y podría haber un ganador en un conflicto así? ¡Vamos, exploremos el planeta! El primer paso para analizar una guerra nuclear entre estas dos potencias es establecer el escenario. Aunque Estados Unidos y China tienen varias áreas donde sus intereses chocan, solo hay un punto de crisis ampliamente reconocido entre las dos naciones. Taiwán, la democracia insular, se encuentra justo frente a la costa de China continental y ha resistido durante décadas cualquier ambición de los chinos de reunificarla por la fuerza. El estrecho de Taiwán, que es difícil de atravesar, actúa como una barrera para la invasión, con solo dos breves ventanas a lo largo del año en las que las mareas son favorables para una invasión. La propia geografía de Taiwán también dificulta la invasión, con poco más de una docena de sitios adecuados para un asalto chino. Las playas mismas han sido fuertemente minadas, con casos en los que hay tuberías que corren bajo el agua y están preparadas para liberar petróleo, el cual luego podría prenderse en llamas, incinerando a las tropas chinas en sus embarcaciones de desembarco mientras hacen aterrizaje. Taiwán también ha sido entrenado para reforzar rápidamente sus sitios de defensa costera y tiene la ventaja de que una invasión sería anunciada con meses de anticipación. A medida que China refuerza sus fuerzas, los misiles antibarco lanzados desde lanzadores móviles pueden alcanzar y dañar o hundir los barcos chinos en su camino a través del estrecho. Si lograran desembarcar, las tropas chinas enfrentarían combates en algunos de los terrenos urbanos más densos del planeta, con montañas que dividen la isla en dos y crean puntos naturales de defensa. No es solo una batalla cuesta arriba, es una batalla cuesta arriba mientras te están disparando todo el camino. Pero por primera vez en la historia, China podría finalmente ser capaz de llevar a cabo tal invasión. Estados Unidos no está obligado por tratado a defender a Taiwán, pero inevitablemente lo haría de todos modos, sin importar lo que diga la campaña, la retórica o el partido político. Taiwán se encuentra en el centro de la estrategia de contención de la primera cadena de islas. Romper esta línea defensiva permitiría a China tener acceso sin restricciones al Pacífico y más allá, poniendo a la Marina de los Estados Unidos en una desventaja significativa en la región y permitiendo a China amenazar el comercio global de los Estados Unidos. Y luego están los microchips. Una invasión causaría una escasez desastrosa de microchips avanzados necesarios para que las economías modernas funcionen. Sin embargo, estas instalaciones no están saboteadas ni destruidas. La toma por parte de China de las fábricas de microchips de Taiwán lo dejaría en control de la mayoría del suministro mundial de microchips avanzados. Esto, en efecto, permitiría a China intimidar a cualquier nación del mundo para que haga su voluntad, incluidos los Estados Unidos. El incumplimiento resultaría en un embargo comercial y una grave recesión económica. Las escaseces de suministros provocadas por la COVID fueron solo una pista de la punta del iceberg, indicando lo que los embargos comerciales chinos le harían a la economía global. Este conflicto regional pondría seriamente a Estados Unidos y China en el camino hacia la perdición nuclear. Aunque es más posible de lo que uno podría pensar, en una guerra con China, se proyecta que Estados Unidos ganaría en todos los escenarios, salvo los más pesimistas. Y esto depende enteramente de que Japón y Filipinas nieguen a Estados Unidos el uso de su territorio para lanzar una respuesta militar. Un escenario increíblemente poco probable dado lo invertidos que están tanto Japón como Filipinas en contrarrestar la agresión china. En su búsqueda de la victoria, Estados Unidos tiene dos objetivos específicos. Una victoria americana tendría como objetivo infligir una derrota rotunda a China, lo que impediría cualquier agresión china durante décadas. Para asegurarse de que Estados Unidos tenga tiempo de reconstruir y evolucionar sus capacidades para lograr esto, Estados Unidos está comprometido a destruir casi por completo la Armada china, junto con la mayoría de las fuerzas aéreas chinas. El tercer objetivo que Estados Unidos impulsaría, pero no sería un requisito para la victoria, sería la caída del Partido Comunista Chino.
Y aquí es donde las cosas pueden volverse muy nucleares muy rápido. Una aplastante derrota china en Taiwán casi con certeza significaría la perdición para el Partido Comunista Chino, con imágenes de cientos de miles de prisioneros de guerra chinos retenidos en campos de prisioneros taiwaneses, transmitidas por todo el mundo y llegando a los medios de comunicación chinos estrechamente controlados. La reacción social probablemente sería fatal para el Partido Comunista Chino, lo que podría motivar al Partido Comunista a recurrir a las armas nucleares de manera anticipada. Este potencial para una escalada nuclear subraya la urgencia del debate en curso sobre los arsenales nucleares y las políticas, como lo destacan los recientes comentarios de funcionarios de Estados Unidos y China. Dado lo complejo de esto, es importante entender el contexto sobre cómo se te presenta la noticia. Actualmente, China tiene suficiente poder de fuego de largo alcance como para cerrar las bases estadounidenses en Japón y Guam durante semanas, tal vez incluso meses. Es dudoso que China también ataque las bases de Corea del Sur, ya que Corea del Sur probablemente prohibiría a Estados Unidos lanzar operaciones militares en su territorio contra China. Corea del Sur no es amiga de China, pero China tiene la carta triunfante definitiva contra Corea del Sur, Corea del Norte. La simple amenaza de soltar a Kim de su correa sería suficiente para garantizar que el sur y su territorio se mantengan neutrales. Sin embargo, el impresionante suministro de misiles de largo alcance de China en realidad se agotará pronto después de que comiencen las hostilidades. A diferencia de los aviones de combate, la fuerza de misiles del Ejército Popular de Liberación de China es un artículo de un solo uso. Una vez que un misil ha sido disparado contra una pista de aterrizaje estadounidense, se pierde para siempre. Así, un ataque masivo podría cerrar algunas de las bases regionales más importantes de Estados Unidos durante semanas, posiblemente meses. Pero pueden y serían reparadas. Las tripulaciones estadounidenses ya pueden reparar una pista de aterrizaje destruida en cuestión de horas. Así que, para mantener las instalaciones cerradas, China tendría que lanzar ataques contra ellas de manera rutinaria, algo que rápidamente perderían la capacidad de hacer. Pero existe una solución a largo plazo, y es el uso de armas de destrucción masiva. Guam es la pieza clave del poder estadounidense en el Pacífico. Desde aquí, Estados Unidos proyecta poder a través de todo el Pacífico Occidental, y sus instalaciones navales pueden manejar todo, desde portaaviones hasta submarinos. Sus pistas son lo suficientemente grandes como para acomodar incluso los bombarderos más grandes de Estados Unidos, el B-52, y con la ayuda de aviones cisterna, los aviones estratégicos de largo alcance podrían incluso alcanzar las costas de China y adentrarse más en el interior. Las instalaciones médicas y de reparación de Guam serían cruciales para cualquier guerra en el Pacífico, a medida que las bajas por los ataques chinos aumentan y los barcos, marineros y aviadores necesitan ser retirados para tratamiento. Cerrar Guam y, a pesar de la red de bases aliadas de Estados Unidos en todo el Pacífico, crearías un cuello de botella significativo para el ejército de Estados Unidos, exactamente el tipo de ventaja que China necesita para asegurar la victoria en Taiwán antes de que Estados Unidos pueda responder completamente. El uso de un arma de destrucción masiva contra Guam lograría precisamente este efecto. Un arma nuclear regular sería bastante mala, causando daños catastróficos que podrían cerrar Guam durante hasta un año. Sin embargo, otra clase de armas nucleares es mucho más adecuada para la tarea. Conocidas como armas de radiación mejorada, estas bombas son perfectas para la negación de área a largo plazo, causando no solo destrucción en el terreno, sino irradiando los campos circundantes, también conocidas como bombas saladas, en referencia a la antigua práctica de saltear la tierra, que consistía en prevenir que las tierras agrícolas fueran utilizables por un enemigo. Estas armas son parte de lo que se llama guerra radiológica, nunca practicada en la vida real. El concepto ha sido propuesto al menos 2 veces. Una vez durante la Guerra de Corea, cuando el general estadounidense Douglas MacArthur propuso usar la lluvia radiactiva nuclear para crear una frontera que mantuviera a los chinos fuera. Y nuevamente en 2012, cuando el político británico John William Gilbert
propuso que se pudieran usar armas saladas en las montañas de Afganistán para crear una barrera que evitara la infiltración de militantes provenientes de Pakistán al país. Las armas saladas se diferencian de otras armas nucleares como las bombas de neutrones en su uso de negación de área. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos creó bombas de neutrones que causarían relativamente poco daño al campo, pero emitirían grandes cantidades de radiación destinadas a matar a las tripulaciones de tanques soviéticos y así romper sus masivos asaltos blindados. Sin embargo, una arma salada haría que la Tierra fuera completamente inhóspita para la vida durante mucho tiempo. En este sentido, un ataque nuclear salado a Guam o a otra instalación clave de Estados Unidos se convierte en una opción increíblemente atractiva para los planificadores militares chinos que enfrentan un inevitable ataque de poder de fuego de los Estados Unidos. China ya tiene la experiencia de crear estas armas, habiendo probado una bomba de neutrones en el pasado. Las explosiones aéreas también se benefician de enviar la mayor parte de su radiación al espacio o a la atmósfera superior. Sin embargo, una explosión en el suelo vaporizaría millones de toneladas de tierra e irradiaría la misma, esparciéndola por un área extensa. Una sola bomba salada podría ser suficiente para cerrar Guam hasta que se pudiera emprender un costoso y masivo esfuerzo de limpieza. Sin embargo, China sabe que Estados Unidos respondería inevitablemente, por lo que claramente cualquier preocupación sobre una guerra nuclear entre las dos potencias está exagerada y solo estamos tratando de obtener clics, ¿verdad? No exactamente. Como se dijo anteriormente, la supervivencia misma del Partido Comunista Chino estaría en juego en cualquier guerra contra los Estados Unidos. Y si la marea se vuelve abrumadoramente y decisivamente en contra de China, la pura desesperación podría llevar a China a estar dispuesta a intercambiar algunos golpes nucleares para asegurar la victoria. La ventaja que tiene China aquí es que sabe que está tratando con un actor racional, Estados Unidos, y tiene una responsabilidad global que naciones como Rusia no tienen. Por lo tanto, China puede estar confiada de que cualquier respuesta de Estados Unidos sería proporcional, aunque punitiva. Existe la posibilidad, entonces, de que China podría arriesgarse a que perder una instalación militar propia valdría el devastador golpe estratégico que perder Guam sería para Estados Unidos. Excepto que es poco probable que Estados Unidos se involucre en un intercambio de golpes, lo cual solo fomentaría cálculos igualmente fríos sobre el futuro uso de armas nucleares. En su lugar, Estados Unidos querría enviar un mensaje abrumador de que el uso de armas nucleares nunca vale el costo. En lugar de golpear una sola instalación china, lo más probable es que Estados Unidos optara por un intercambio de 2-1, infligiendo 2 golpes nucleares por cada uno de China. En este punto, el margen para grandes errores de cálculo hace que el fin del mundo sea extremadamente posible. ¿Podría el Partido Comunista Chino soportar perder 2 bases militares importantes por una estadounidense? ¿Podría el orgullo chino soportar el costo de perder 2 instalaciones y miles de vidas si Estados Unidos ataca las bases equivocadas? Un ataque a áreas menos pobladas limitaría los daños civiles y colaterales. Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos opta por enviar un mensaje más duro golpeando algo como las instalaciones navales que se están utilizando para sostener la invasión taiwanesa, que todas están ubicadas junto a grandes centros de población? De hecho, dada la pérdida de Guam, este es precisamente el objetivo que Estados Unidos probablemente atacaría con más frecuencia. Para embotellar el asalto chino de la misma manera que se ha embotellado la entrada militar de Estados Unidos en el Pacífico. En ese momento, estaríamos a toda marcha, galopando junto con los 4 jinetes del apocalipsis. Técnicamente, China tiene una política de no uso primero. Sin embargo, tal política podría significar poco frente a una derrota existencial, así que ahora todo se trata de las armas. En una reciente acumulación de sus fuerzas nucleares, China ha desarrollado un arsenal de aproximadamente 500 armas nucleares, con muchas más en camino a medida que continúa la construcción y destrucción en las bases de misiles expandidas. El objetivo final de la expansión china es desconocido, pero podría estar buscando alcanzar una meta similar a la de los 3.700 activos de armas nucleares de Estados Unidos. Esto no es solo una cuestión de disuadir un ataque contra sí misma.
Ese es el objetivo declarado de cualquier arsenal nuclear de una nación, sino de igualar a Estados Unidos libra por libra, lo que legitimaría aún más el ascenso de China como una potencia internacional en un intercambio sangriento total entre los dos estados. No todas estas armas serían utilizadas, sin embargo. Solo una porción del arsenal se utilizaría en una guerra nuclear. Con una reserva estratégica guardada para la disuasión posterior a la guerra, cualquier nación devastada por un conflicto nuclear será increíblemente débil. Pero las principales potencias nucleares mantienen un arsenal de armas nucleares lo suficientemente grande como para seguir teniendo una capacidad significativa, incluso después de un gran intercambio nuclear. Esta reserva estratégica sirve para disuadir cualquier agresión futura de otras potencias que busquen aprovecharse de la debilidad actual. Por supuesto, tal concepto es probablemente ridículo, ya que incluso un intercambio nuclear entre solo dos naciones traería una catástrofe climática global. Si dos naciones con tantas armas como China y Estados Unidos se involucraran en una guerra nuclear total, la humanidad probablemente no se extinguiría, pero miles de millones morirían debido a la lluvia radiactiva resultante, la alteración del clima y el colapso de las cadenas de suministro globales. Sabiendo que una parte de las armas de ambos bandos podría permanecer en reserva, ¿cuántas armas se utilizarían en caso de guerra? Actualmente, China no tiene la capacidad de destruir completamente a Estados Unidos en un intercambio nuclear, mientras que Estados Unidos sí tiene la capacidad de destruir completamente a China si lo desea. Esto se debe a varios factores que juegan en contra de China, el primero de los cuales es la corrupción. Recientemente, la Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación fue sacudida por un escándalo de corrupción que ha estado desarrollándose durante meses, mientras que los rumores de que los misiles chinos estaban llenos de agua en lugar de combustible son casi con certeza una mala traducción de un modismo chino. El hecho es que numerosos oficiales de la PLARF han sido despedidos por cargos de corrupción, incluido el comandante de toda la PLARF. Un impresionante número de 5 comandantes pasados o actuales de la PLARF han sido removidos de sus cargos en el Congreso Nacional del Pueblo, un paso esencial antes de la persecución, ya que los miembros del NPC son inmunes a la persecución. Y no son solo los oficiales de la PLARF los que están siendo encarcelados, también hay ejecutivos aeroespaciales relacionados con la PLARF. En marzo de 2023, el ministro de Defensa de China se vio obligado a renunciar. Él también fue un excomandante de la PLARF, y no se ha vuelto a saber nada de él desde entonces. Un ex subcomandante de la PLARF y jefe del tercer departamento, el equivalente chino a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue encontrado muerto tras una enfermedad muy repentina e inesperada. A diferencia de Rusia, en China, cuando te avergüenzas públicamente, no caes por una ventana. En su lugar, desarrollas una forma extremadamente rápida de cáncer inmediatamente letal. ¿Qué tiene que ver esta corrupción con las armas nucleares de China? Bueno, los informes de inteligencia de Estados Unidos indican que algunos de los hilos para los misiles de China no funcionan correctamente debido a la corrupción. En 2015, un estudio de Charney Research mostró que el 35% de todas las empresas en China informaron haber tenido que sobornar a funcionarios chinos con sobornos o regalos. En 2023, China ocupó el puesto 76 de 180 países en el índice de corrupción internacional de Transparency Board. Aunque dado lo estrictamente controlada que está la información en China, la verdadera cantidad de corrupción es desconocida. Volviendo al estudio de 2015, un impresionante 41% de las empresas constructoras encuestadas informaron haber tenido que pagar sobornos a funcionarios públicos para poder operar. Y eso es un indicador significativo del verdadero problema de corrupción en China. Las técnicas de construcción defectuosas también afectan a China, con una represa china construida en Ecuador que se cerró después de 4 años de operación debido a fallas graves de construcción. De igual manera, las represas chinas en Pakistán y Uganda presentaron hasta 500 deficiencias estructurales, con Uganda obligada a seguir operando sus represas a pesar del riesgo de seguridad debido a su incapacidad para pagar las reparaciones y la necesidad de electricidad. Problemas similares han afectado a otros grandes esfuerzos de construcción chinos,
tanto en el extranjero como en el país. Y los chinos tienen un término para el proyecto de tofu deshecho. El término proviene de los trozos sobrantes después de hacer tofu y hace referencia al uso de trabajo deficiente y materiales de mala calidad en la construcción china. Después del terremoto de Wenchuan de 2008, que causó el colapso de escuelas y mató a estudiantes en su interior, el término ganó popularidad generalizada. Los edificios de apartamentos chinos son notorios por ser edificios tofu, con alambre de hierro barato en lugar de varillas de acero utilizadas para reforzar el concreto y cemento de calidad inferior que se desmorona en tus manos. Los manifestantes y periodistas que se han quejado sobre el tema han sido intimidados o simplemente encarcelados. Las alegaciones de que las puertas de los silos de misiles chinos no funcionan correctamente están bien fundamentadas y tomarán muchos años para corregirse. Esto deja a China con la proposición de no tener un disuasivo nuclear completamente confiable, disminuyendo su capacidad para enfrentarse a Estados Unidos en un intercambio nuclear. Luego están las defensas de misiles de Estados Unidos que crecen año tras año. El interceptor basado en tierra es un stockpile de 40 interceptores basados en Fort Greely, Alaska, y 4 en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California. El sistema pronto recibirá 31 reemplazos del nuevo interceptor de nueva generación, y Estados Unidos planea desplegar más de 60 de ellos para el final de la década. Sin embargo, el programa GBI es controvertido, por decirlo menos. Durante las pruebas, los GBI tuvieron numerosos fallos de interceptación, con solo 4 de 7 pruebas siendo exitosas. Y aún así, existen alegaciones de que los GBI nunca fueron probados contra amenazas realistas. Las amenazas realistas usarían medidas contrarias para confundir a los interceptores entrantes, y se desconoce si los GBI pueden interceptar un misil antes de que libere una carga útil de ojivas que se dirigen por separado, reduciendo significativamente su eficacia. El sistema GBI es mejor utilizado como una defensa contra un estado rebelde como Corea del Norte, en lugar de ser confiado como una defensa sólida de misiles en caso de guerra atómica. Sin embargo, también está la flota de buques Aegis de Estados Unidos, que cuentan con el sistema Aegis BMD o defensa de misiles balísticos. Esto permite que los buques Aegis de Estados Unidos intercepten misiles balísticos durante la fase intermedia, utilizando interceptores de misiles estándar. A diferencia del GBI, el Aegis BMD tiene un alto grado de confianza, pero está limitado por la disponibilidad de los buques y misiles. Los buques defensores también tendrían que estar en la posición geográfica correcta para interceptar misiles chinos. Y dado la amenaza convencional de misiles balísticos en el Pacífico, se desconoce cuántos estarían disponibles para defender el territorio nacional en caso de un intercambio nuclear repentino. Otros sistemas, como el Patriot y el THAAD, también pueden ayudar a defender el territorio nacional, pero son de disponibilidad limitada debido a la necesidad de proteger muchas instalaciones estadounidenses en el extranjero de la creciente amenaza de misiles que enfrentan. En general, sin embargo, una vez que se calculan la corrupción china y las defensas de misiles de Estados Unidos, tal vez entre un cuarto y el 50% de los misiles chinos podrían ser interceptados o simplemente fallar al salir de sus silos. Eso aún no es una buena noticia para la mayor parte de Estados Unidos. Para ambas naciones, los primeros objetivos a ser atacados serían sus campos de misiles. La esperanza sería atacar antes de que se puedan disparar más misiles, y ambas naciones han dispersado ampliamente sus campos de misiles para dificultar que esto se logre. Sin querer, estos enormes campos de misiles también sirven como esponjas nucleares, absorbiendo los ataques que podrían haber sido aprovechados en otro lugar. Si vives en las regiones desérticas de China o las grandes llanuras de Estados Unidos, básicamente eres un escudo humano para el resto de tu país. La segunda ola de ataques sería contra depósitos de armas nucleares y bases aéreas de bombarderos estratégicos con la intención de paralizar la capacidad del enemigo para lanzar una ala aérea de una tríada nuclear. La destrucción de los depósitos nucleares también limitaría la capacidad del enemigo para rearmarse y lanzar un ataque posterior. Lo siguiente en la lista de objetivos atómicos serían los nodos de comando y control y logísticos principales.
destinados a paralizar la capacidad de una nación de comunicarse, mover o abastecer a su ejército. Las principales bases navales, especialmente aquellas que pueden albergar submarinos, serían atacadas durante la ola de ataques militares con la esperanza de paralizar la capacidad del enemigo para rearmar o dar servicio a su flota de misiles balísticos. Ahora pasamos a los objetivos civiles, además de las principales ciudades y las capitales de cada nación. Un número significativo de ataques estaría dirigido a infraestructuras principales o tierras agrícolas. Estados Unidos es el granero del mundo y un importante exportador de alimentos. Y toda esa tierra fértil en los estados de paso de Estados Unidos sería irradiada más allá de su uso a través de un bombardeo nuclear masivo. De igual manera, los sectores agrícolas chinos serían atacados por armas nucleares estadounidenses y proyectos de infraestructura importantes como la represa de las Tres Gargantas serían atacados, ya sea de manera nuclear o convencional, cortesía de los submarinos estadounidenses. La destrucción de la represa de las Tres Gargantas por sí sola sería similar a un evento de armas de destrucción masiva, incluso si fuera destruida por medios convencionales. La repentina inundación resultaría en millones de muertes y destruiría numerosas ciudades en el camino de las aguas. El objetivo de la guerra nuclear entre las dos potencias sería poner al otro de rodillas a través de la destrucción total de la infraestructura nacional y la capacidad militar. La irradiación de las principales regiones productoras de alimentos garantizaría hambrunas devastadoras que matarían a cientos de millones en ambos lados, incluso si los centros de población principales quedaran completamente intactos. Y aunque la guerra nuclear de ninguna manera es una proposición ganable para nadie, al menos Estados Unidos está en una posición mucho mejor para salir habiendo perdido menos que China. Ahora deja de preocuparte y ama la bomba, y suscríbete al canal para seguir explorando el planeta. Gracias por ver.